lo que tienen que hacer ahora, recuerden que lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se contabiliza lo que nosotros hemos liquidado de las prestaciones sociales o de la carga prestacional y cómo eso va a afectar los estados financieros. Entonces recuerden que nosotros empezábamos por el concepto de salario, ¿cierto? Y nosotros siempre identificamos ese concepto salarial y siempre decimos, le ponemos, no sé, le ponemos un estimado al salario. Voy a ponerlo por acá. Me voy a ir aquí al salario. Entonces voy a poner el salario. Le voy a dar un valor al salario. Yo en este momento voy a decir que esta persona se gana 2 millones de pesos. Con base a esos 2 millones de pesos que se gana la persona, voy a liquidar toda la carga prestacional y esa carga prestacional la vamos a contabilizar. Entonces recuerden que hay un subsidio de transporte por ley. Hay un subsidio de transporte por ley que para este año 2025 está en 200.000 pesos. Ya teniendo claros esos conceptos, entonces vamos a entrar a hacer la liquidación. Recuerden que nosotros dijimos que se liquidaba el SENA, se liquidaba el ICBF, se liquidaba la caja de compensación, decíamos que se liquidaba también el concepto de salud, el concepto de pensiones y el concepto de ARL. También dijimos que se liquidaba el concepto de prima de servicios, de cesantías, de intereses de las cesantías y de las vacaciones. Entonces, que teníamos esos 4 conceptos, los vamos a liquidar y también decíamos que teníamos que calcular primero cuál era el ingreso base de cotización o el índice base de cotización, y para este caso el ingreso base de cotización son los 2 millones que tiene de salario básico el empleado. Entonces, para este caso son 2 millones de pesos, vamos a entrar a liquidar el SENA. Entonces nosotros lo que hacíamos era tomar los 2 millones de pesos y multiplicarlos por el 2%, ¿cierto? Multiplicarlos por el 2% y ya teníamos lo correspondiente al SENA. Luego tomábamos el ingreso base de cotización por el 3% y ese era el concepto. Y ese era el concepto de ICBF. Luego decíamos que tomábamos el ingreso base de cotización, lo multiplicábamos por el 4% y que eso era lo correspondiente a la caja de compensación. Que estos 3 valores, ¿cierto? Nosotros los llamábamos, o el concepto se llamaba parafiscales, ¿sí? Parafiscales. Entonces ya hemos liquidado los parafiscales, ahora vamos a liquidar esa famosa seguridad social, ¿sí? Y que la seguridad social también la hacíamos o la liquidábamos sobre el ingreso base de cotización. Esto nosotros ya lo vimos en la clase de la nómina, solo lo estamos repasando el concepto para ahora tener claro cómo se hace la contabilización. Entonces, el ingreso base de cotización por el 8.5%, la pensión también, el ingreso base de cotización por el 12%, el ARL, nosotros recuerden que siempre hemos hablado de una tabla del riesgo, pero decíamos nosotros que nosotros no somos las personas indicadas en calificar los riesgos, entonces que para los ejercicios nosotros íbamos a tomar el ingreso base de cotización y íbamos a calcular el 1% de ARL, pero tenemos que entender que ese concepto se hace es sobre una tabla del riesgo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, el riesgo que tenga el puesto de trabajo, pero eso lo hace un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Dijimos que la prima cambiaba el concepto y decíamos que era el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte. Entonces, en este caso, el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte nos da 2.200.000 y entrábamos a liquidar el ingreso base de cotización más el subsidio de transporte por el 8.33%, que era la provisión que yo tenía que hacer por el concepto de prima de servicios. Ingreso base de cotización más subsidio de transporte por el 8.33%, que era el concepto de las cesantías. Los intereses de las cesantías también ingreso base de cotización más subsidio de transporte por el 1%,
Y decíamos que las vacaciones siempre se liquidan sobre el salario básico. En este caso el salario básico son 2 millones por el 4,16667%, que es la provisión, y ya tenemos liquidados todos los valores. Entonces ahora con esos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta clase vamos a aprender cómo se contabilizan, porque vamos a ver cómo afectan estos valores el estado de resultados, ya sean incluidos como costo, ¿cierto?, del servicio, o ya sean incluidos como un gasto operacional. Depende de la nómina, o depende del salario del empleado, a qué centro de costos pertenezca, y con base a ese centro de costos es que nosotros lo llevamos o a un costo o a un gasto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber por aquí? Yo por acá voy a poner una casilla que diga código, porque recuerden que al contabilizar nosotros tenemos que tener claro qué es el código, cómo se llama la cuenta, y tenemos que tener una naturaleza débito y una naturaleza crédito. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a entrar a hacer la liquidación, la contabilización de estos conceptos. Pero para tener clara la contabilización, recuerden que yo también les hablé de un desprendible de nómina y les dije, el desprendible de nómina va con una casilla que se llama total de vengado, otra casilla que se llama total deducido y otra casilla que se llama neto a pagar. En este caso deberíamos calcular las deducciones, voy a ponerlas por acá, deducciones, para poder hacer la contabilización. Entonces voy a calcular las deducciones de nómina, que son EPS, ¿cierto? Que son salud y que son pensión. Entonces voy a coger el ingreso base de cotización por el 4% que es la deducción de salud, y voy a tomar nuevamente el ingreso base de cotización por el 4%, que es lo que corresponde a pensión. Recuerden que esos conceptos están más claros o quedaron más claros cuando ustedes vieron la clase de cómo liquidar la nómina aquí en Colombia, cómo hacer la liquidación, y recuerden que esos dos conceptos son las deducciones de los empleados, y que esos dos conceptos, la salud es un 12,5%, 8,5% que paga la empresa y 4% que paga el empleado. Las pensiones son un 16%, 12% que paga la empresa y un 4% que es la deducción al empleado. En este caso, el total de vengado vendría a ser los 2 millones que yo le voy a pagar de salario básico más el auxilio de transporte, que es lo que va a recibir el empleado como salario. Como salario, o lo que él va a recibir en dinero, son 2,200,000. Yo le voy a hacer unas deducciones por 80,000 pesos de salud y 80,000 pesos de pensión, o sea, corresponde a un total deducido de 160,000 pesos, y yo tengo que pagarle, hay un neto a pagar, que sería la suma del total de vengado menos el total deducido. O sea, yo tendría un neto a pagar aquí de 1,040,000 pesos. 2,040,000 pesos. Entonces tengamos aquí claro este concepto. Voy a hacer la contabilización, les voy a dar todos los códigos, todas las cuentas, y les voy a dar la naturaleza. Les voy a dar la naturaleza de cada uno de los movimientos. Entonces tengan en cuenta, tengan presente eso. Entonces me voy a ir por acá con una 250505, que esa cuenta se llama salarios por pagar, salarios por pagar. Me voy a ir también a una cuenta por acá que se llama, voy a ir a una 237005, que esa cuenta se llama aportes a EPS. Voy a ir también a una cuenta que se llama 237006, esa 237006 se llama ARL. Voy a ir a una 237010, 237010. Esa cuenta se llama aportes para fiscales, aportes para fiscales. Voy a ir también por acá a una 238030, que se llama fondos de pensión. Voy a ir también a una 261005, que la 261005 corresponde a cesantías.
voy a ir a una 26-10-10. Esta 26-10-10 corresponde a los intereses sobre cesantías. Voy a ir a, que me quedó mal escrito, una 26-10-10. Voy a borrarlo aquí. 26-10-10 que corresponde a intereses sobre las cesantías. Voy a ir por acá también, después de esa 26-10-10, a una 26-10-15, que eso corresponde al concepto de vacaciones. Voy a ir a una 26-10-20, 26-10-20, que eso corresponde a una prima de servicios, así se llama la cuenta. Y recuerden que este es el concepto. Si ustedes ven, todos los códigos empiezan con el 2, que son los pasivos, porque recuerden, voy a hacer por acá una cuenta T y les voy a hacer una explicación muy pequeña de aquello que ustedes ya conocen, sino que deben tener muy claro en el concepto de la contabilización. Entonces recuerden que una cosa es contabilizar la nómina y otra cosa es pagar la nómina, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hablábamos nosotros del concepto, por ejemplo, de servicios públicos, nosotros decíamos que eso iba a una 2335, que esa cuenta se llamaba otros costos y gastos por pagar, y vamos a contabilizar que llegó el recibo de la luz. ¿Sí? Esa es la contabilización. Llegó el recibo de la luz. No se está pagando el recibo de la luz. Llegó el recibo. Entonces yo tengo que dejarlo contabilizado. Eso se va a encontrar, si no estoy mal, lo vamos a encontrar. Vamos a ir aquí al PUB muy rápido. Vamos a encontrar en una 5135, si no estoy mal, que se llama servicio. Sí, 5135 servicios, 5135 servicios. Y recuerden que yo voy a contabilizar el que llegó el recibo de la luz, y el recibo de la luz en este caso llegó por 2 millones de pesos. Entonces voy a poner acá el concepto, 2 millones de pesos, ¿sí? Lo voy a contabilizar. Entonces yo abriría el pasivo, ¿cierto? O acreditaría la cuenta del pasivo, porque el pasivo aumenta en el débito, disminuye en el crédito por 2 millones de pesos. ¿Listo? Aumenté mis pasivos por 2 millones de pesos porque me llegó el recibo de la luz y no lo he pagado. ¿Cuál sería la contrapartida? Pues el gasto 2 millones de pesos, y esto es, llegó el recibo de la luz. Si yo al día siguiente pago la obligación del recibo de la luz, pues la contabilización va a ser la siguiente. Voy a traer la misma cuenta de costos y gastos por pagar, ¿cierto? Y voy a traer el concepto, si yo estoy pagando la obligación de la luz con cheque, entonces lo que voy a hacer es abrir una cuenta 1110, voy a abrir unos bancos, ¿cierto? Que esa es la cuenta bancos, y lo que yo voy a hacer acá es hacer el pago. Recuerden, una cosa es que llegue el recibo y otra cosa es realizar el pago. Voy a hacer el pago, entonces voy a acreditar mi banco por 2 millones de pesos y listo, la plata salió del banco. Pero ¿qué hago? El pasivo lo voy a disminuir también, lo voy a disminuir en 2 millones de pesos. Aquí está vivo el pasivo, o sea, aquí yo creé la deuda, pero aquí estoy cancelando la deuda. Recuerden que si esto fuera el mismo comprobante, pues lo que yo haría es tener las dos cuentas. Por ejemplo, yo haría era esto, ¿cierto? Y esta la omitiría y este saldo quedaría en cero. Si yo llego a sacar el saldo de la cuenta, recuerden, el crédito menos el débito es igual a cero. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, lo que me quedaría es
el crédito menos el débito es igual al saldo, o sea, no hay saldo porque yo pagué en la totalidad del servicio de la luz. Entonces, quédense con este concepto porque la nómina es muy similar. ¿Por qué es muy similar? Porque yo estoy aquí abriendo el pasivo porque yo tengo la obligación de los salarios, tengo la obligación de los aportes a EPS, tengo la obligación de la ARL, de los aportes para fiscales. Yo voy a crear esos pasivos porque yo tengo que pagarlos en algún momento. Lo que siempre me dicen en las empresas a mí o lo que hay comúnmente o lo que está funcionando ahorita son esos digiturnos o donde usted entra y pone la huella digital o pone la mano y le dan el reconocimiento y ahí ven que usted llega temprano, si no llega, a qué hora sale, o también lo hacen firmar a uno una planillita por el jefe inmediato y esas son las novedades de nómina. Las novedades de nómina se firman en una planilla. Si usted hizo 2 horas extras, su jefe inmediato las firma. Usted tiene que pasar eso a recursos humanos y en recursos humanos tienen que hacer esta liquidación en Excel. Después de que hacen una liquidación en Excel es que la pasan a la contabilización. Entonces yo lo que estoy haciendo es aquí todas las cuentas para ahorita este concepto de la liquidación llevarlo a la contabilización de las cuentas. Entonces yo estoy creando la obligación. Recuerden, yo estoy creando la obligación de todos los pasivos que tengo que pagar y claro, como el recibo de la luz voy a afectar un gasto. Entonces voy a afectar una 510506 que se va a llamar sueldos. Voy a afectar una 510515 que esa 5105, no, esa no la afectemos el día de hoy porque no tenemos el caso. Voy a afectar también una 510520, esa 510520 se va a llamar auxilio de transporte. Voy a afectar también una 510530. Esa 510530 corresponde al concepto de las cesantías. Voy a afectar una 510533 que es el interés de las cesantías. Voy a afectar, aparte de esas, voy a afectar una 510536 que se llama prima de servicios. Voy a afectar también una 510539. Esa se va a llamar vacaciones o se llama en el PUC vacaciones. Voy a afectar una 510569, 68 en este caso, y esa se va a llamar ARL. Voy a afectar también una 510569 que se va a llamar aportes GPS. Voy a afectar también una 510570 aportes pensión y voy a afectar también una 510572 que se va a llamar ICBF. Voy a afectar una 510578 que se va a llamar SENA y voy a afectar una 510572 que se va a llamar cajas de compensación familiar. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo todos los conceptos que voy a afectar en la creación de la obligación. Ojo, yo voy a hacer este primer, la contabilización de la deuda. No voy a hacer el pago es otro concepto. Entonces, como yo ya tengo la liquidación de la obligación, recuerden que a mí lo que me dijeron en clase o lo que siempre me han dicho en clase es que la contabilidad siempre debe dar algo que se llama sumas iguales. O sea que cuando yo sume toda esta casilla de los débitos, la sumatoria de los créditos debe ser exactamente igual, ¿sí? Para que haya un equilibrio, para que haya un balance. Entonces voy a trasladar la liquidación que hicimos acá, la voy a trasladar a la contabilización. Entonces lo único que voy a poner, recuerden que aquí las cuentas del pasivo, estas que voy a dejar en amarillito, se van a afectar al crédito porque el pasivo aumenta el crédito y disminuye. Yo lo voy a aumentar porque voy a crear la obligación. O sea, yo no he pagado el salario,
lo voy a quedar debiendo, voy a quedar debiendo lo correspondiente al SENA, al ICBF, porque todavía no ha llegado el momento del pago. Voy a crear la obligación y en otro momento voy a crear el pago. Cuando yo pague la deuda, pues voy a coger las 23, las voy a disminuir y esos pagos los voy a sacar del banco. Entonces, recuerden muy bien que aquí ya está contabilizado todo el concepto de la carga prestacional y lo único que yo voy a hacer es trasladarlo. Entonces, cuentas de cajas de compensación, yo ya tengo acá, son 80.000 pesos al débito porque la cuenta 5 los gastos aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Voy a también a pasar el concepto aquí del SENA, lo único que me voy a traer es la liquidación del SENA, voy a coger el ICBF, la liquidación que hice del ICBF, aportes de pensión, voy a traer la pensión, aquí está la liquidación, aportes de EPS, también lo que yo ya liquidé, aquí la salud, el ARL también voy a tomar el concepto que yo ya liquidé aquí. Las vacaciones también voy a tomar el concepto que ya tengo acá. La prima de servicios también voy a tomar el concepto de prima de servicios, lo que ya tengo acá. Las cesantías también ya las tengo liquidadas, están acá. Perdón, eran los intereses de las cesantías, ya los tengo liquidados, 22.000. Son las cesantías las que voy a traer acá. Cesantías ya las tengo. El auxilio de transporte, yo ya sé cuánto voy a pagar de auxilio de transporte, está aquí. El sueldo también yo ya lo tengo claro que son 2 millones de pesos el básico y esto sería el gasto que yo voy a tener. 3.282.200. Recuerden que esto, si este empleado corresponde a un empleado de administración, si no es un empleado de administración, sino que es un empleado directamente, si yo soy laboratorio clínico y es una bacterióloga, yo lo llevaré es a unas cuentas que correspondan a las 6, al costo de venta, porque hace parte de directo o el costo está, el gasto está relacionado directamente con el servicio, entonces ya no se llama gasto, sino se llama un costo, porque recuerden que el gasto es para el buen funcionamiento de la empresa y el costo es lo que está directamente relacionado con el servicio y que yo lo puedo identificar y cuantificar directamente con él. Entonces yo ya puse todos los conceptos, recuerden que acá tiene que darnos 3.282.000, pero aquí en el pasivo van a cambiar los conceptos. Miren cómo van a cambiar prima. Voy a traer el concepto de la prima, acá está. Vacaciones, yo voy a tomar el concepto que liquidé de vacaciones. Intereses de las cesantías, yo voy a tomar el concepto de los intereses de las cesantías. Las cesantías, yo voy a tomar lo correspondiente a las cesantías. Fondos de pensión, si yo no estuviera explicándoles, por ejemplo, lo que yo haría, por ejemplo, si estuviera aprendiendo, pues yo diría, voy a tomar los aportes de pensión, que fue lo que tomé abajo. Los parafiscales, pues yo lo que voy a hacer es que aquí no me los están desglosando, sino que los están sumando en un solo concepto. Yo los voy a tomar. El ARL, yo la voy a tomar, pero pónganle cuidado a lo que va a pasar. Voy a tomar los aportes a la EPS, aquí está, y voy a tomar el salario. En este caso lo tomaría acá y miren que el concepto me va a dar, pero está mal contabilizado. No quiere decir, me dio 3.282.000 el gasto, aquí me dio 3.082.000, faltaron 200.000. ¿Dónde están los 200.000? Pues recuerden que es que me quedó mal contabilizado, entonces yo no lo puedo hacer así. Miren que sacamos el concepto del total de vengado, total deducido y neto a pagar por algo. Entonces miren lo que va a pasar acá. Yo tengo el fondo de pensión, que es lo que yo tengo que pagar, y lo que yo tengo que pagar es el global, o sea, yo voy a pagar los 240 míos más lo que yo le deduje al empleado. O sea, yo al fondo de pensión le voy a pagar 320.000, que son los 240.000 que yo asumo como empresa y la deducción que le hice al empleado.
De aportes para fiscales yo los voy a sumar en un solo concepto, aportes para fiscales. De ARL yo voy a tomar el aporte del ARL, pero acá en la EPS nuevamente va a cambiar. Yo voy a tomar el aporte mío como empresa más el aporte de la deducción al empleado, de lo que el empleado tenía que pagar. Y aquí en los salarios por pagar, yo siempre voy a tomar el neto a pagar, nunca el salario básico, el neto a pagar. Y apenas yo pongo el neto a pagar, miren lo que pasa en la casilla sumatoria. Me da un balance o un perfecto equilibrio. Si yo no lo hago así, si yo aquí en salarios por pagar pongo los 2 millones de pesos, no me va a dar por ningún lado. Entonces, por eso es que yo les digo, primeramente hacemos el concepto del neto a pagar, que es el total de vengado menos el total deducido, y ese concepto que nos da, que es el neto a pagar, es lo que yo tengo que pagar por salarios en ese mes. Yo aquí tengo la obligación con el empleado del salario, que es una 2.040.000. Tengo la obligación con la empresa que me brinda el servicio de salud. Aquí está creada la obligación. Tengo la obligación con la entidad aseguradora de la ARL. Tengo la obligación con cada uno de los aportes para fiscales, SENA y CBF. Yo estoy ahí aumentando mi pasivo. Recuerden, aquí estoy creando las obligaciones. Tengo la obligación con el fondo de pensión de pagar la totalidad, que es el 16%. Las cesantías también tengo estoy contabilizando la provisión. Siempre tengo que contabilizar las provisiones. La 26 intereses de las cesantías, a la 26 las vacaciones y a la 26 la prima de servicios. Recuerden que estos tres conceptos son conocidos como provisiones. Recuerden que yo les hablé en alguna clase que estos son provisiones de nómina, pero contablemente nosotros le damos este manejo, pero ustedes jamás pueden firmar un balance general o un estado de situación financiera donde les traigan en una cuenta 26, que son las provisiones. Recuerden que ustedes están analizando el costo y estamos viendo la influencia de la nómina dentro de los estados financieros. Si yo paso esto y yo digo que el saldo de la cuenta 26 son estos tres conceptos, esto estaría mal presentado, porque la 26 bajo norma internacional de información financiera no existen unas provisiones de nómina. Yo lo tengo que llevar a una 25, que son las obligaciones laborales o beneficios a los empleados, y tendría yo que presentar esto es en una 25. Entonces, si se los llegan a presentar alguna vez en una 26, ustedes no firman el estado financiero, y argumentan que no está presentado bajo norma internacional de información financiera. Entonces recuerden todos estos conceptos de nómina, todos estos conceptos de la liquidación, ahora los pasamos a una contabilización.